Esta pregunta nos introduce en el tema de la enfermedad inflamatoria intestinal. En la enfermedad inflamatoria intestinal hay tres grandes tipos de preguntas. Una de generalidades, diferenciar aspectos entre Crohn y colitis ulcerosa. Dos, un caso clínico de un paciente con un brote y me piden acerca de cómo trataríamos en concreto ese brote. Y otro tipo de pregunta sería acerca de las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. En esta pregunta sobre generalidades nos están hablando de que es un paciente que existen datos de colitis indeterminada, no conseguimos saber a ciencia cierta si es un Crohn o una colitis ulcerosa, sin embargo nos dan una serie de marcadores inmunológicos. En este caso, la opción más correcta sería la opción número 1. Como vemos en este esquema, la colitis ulcerosa es una enfermedad que se caracteriza por afectar de forma exclusiva al colon y de forma continua. Cuando se introduce el endoscopio a partir de desde el mismo margen anal interno, de forma continua observamos múltiples ulceraciones superficiales que confieren mucha frialdad a la mucosa, sangran con el roce del endoscopio y de forma continua hasta un cierto punto en donde vemos que cesa la inflamación. Un punto importante a la hora de evaluar los pacientes con colitis ulcerosa es el ángulo esplénico, dado que si la inflamación llega como muchos al ángulo esplénico, estamos ante una colitis distal que se va a tratar fundamentalmente con terapéutica por vía tópica, mientras que si sobrepasa el ángulo esplénico ya tenemos lo que denominamos una colitis extensa y al no llegar hasta más allá del ángulo esplénico ni los enemas ni la espuma, tendremos que recurrir a los fármacos por vía oral. Además, dado que es una mucosa tan friable que está tan cerca del margen anal interno, va a sangrar y por lo tanto la rectorragia va a ser más frecuente en la colitis ulcerosa que en el Crohn y además se va a caracterizar por unos marcadores inmunológicos determinados como son los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo con patrón perinuclear. Los p-ANCA son más frecuentes en la colitis ulcerosa. Además, debemos de recordar que en la colitis ulcerosa, dado que existe una inflamación constante en mayor o menor del colon, la probabilidad de terminar en un cáncer de colon es más frecuente en la colitis ulcerosa. A diferencia de todo esto, el Crohn vemos que es una enfermedad más sistémica, afecta a cualquier parte del aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, y además la afectación es, a diferencia de la colitis ulcerosa, es una afectación discontinua. Vamos a encontrar, cuando introducimos el endoscopio, zonas sanas y zonas enfermas. De tal forma que la lesión típica son unas ulceraciones serpiginosas, profundas, que dejan zonas de mucosa sana en medio y que nos van a recordar al empedrado en una calle antigua. Por eso la mucosa en empedrado es más frecuente en la enfermedad de Crohn, como se ve en la foto que se muestra en este esquema. Dado que la afectación además es transmural, la serositis es más frecuente en la enfermedad de Crohn, la perforación en ausencia de megacolon, que recordemos era más frecuente en la colitis ulcerosa. La perforación en ausencia de megacolon es más frecuente en el Crohn, dado que la afectación es transmural, y además, dado que la afectación transmural, la afectación de la serosa, activa los fibroblastos, que cuando se activan a su vez producen mucho colágeno, ello va a conferir o va a favorecer la estenosis intestinal. Por lo tanto, la estenosis y por lo tanto el dolor abdominal es más frecuente en el Crohn que en la colitis ulcerosa. El marcador inmunológico típico del Crohn, aunque no es constante, son los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae. Los ASCA son más frecuentes en el Crohn y por lo tanto en la pregunta que hemos hecho o que se ha reflejado hace que la opción más correcta sea la opción número 1. Y en lo que respecta a la probabilidad de tumores, los tumores de intestino delgado son más frecuentes en el Crohn que en la colitis ulcerosa, dado que la inflamación afecta al Crohn. En el Crohn, el 40% aproximadamente de los pacientes tienen una afectación constante del ileón terminal, un 30% van a tener afectación ileocólica, en torno a un 25% tienen afectación exclusiva del colon y en torno a entre un 1 y un 5% de los pacientes tienen lo que llamamos un Crohn ectópico, o sea, afectación del esófago, estómago u otras partes del intestino delgado. Debemos recordar además que la
enfermedad perianal es típica de los pacientes con enfermedad de Crohn. En esta pregunta se nos refleja una mujer gestante que tiene un brote de su enfermedad. Tenemos que recordar que entre el 30 y el 50% de las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal pueden presentar un brote a lo largo del embarazo y por lo tanto tenemos que tener en cuenta cómo lo trataríamos. Recordemos que en la enfermedad inflamatoria intestinal, de acuerdo al esquema que se presenta a continuación, la colitis ulcerosa debemos determinar si estamos ante un brote leve, moderado o grave. Los parámetros a considerar para saber la gravedad del brote son la clínica del paciente, el número de deposiciones, la sangre que tienen, la cantidad de sangre que tienen esas deposiciones, si tiene o no fiebre el paciente y si tiene mayor fiebre o menor, la existencia de taquicardia y parámetros analíticos como son una caída de la hemoglobina, dado que la rectorragia a mayor gravedad va a sangrar más, va a estar más anémico, la existencia de un volumen de sedimentación glomerular elevado y una hipopotasemia debido a las pérdidas digestivas como consecuencia de la diarrea. De tal forma que si estamos ante un brote leve, lo trataríamos inicialmente con 5 aminosalicilatos. En el caso de que no responda o que se trate de un brote moderado, vamos a añadirle corticoides y recordemos que si estamos ante una colitis distal, la elección será un tratamiento tópico, mientras que si es una extensa, utilizaremos un tratamiento con estos fármacos por vía oral. En caso de que el paciente no responda, se convierte en un brote grave o que de inicio tengamos un brote grave, el tratamiento de elección de inicio son los corticoides por vía parenteral a dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso al día. En caso de que el paciente responda, perfecto, pero si el paciente tras 7-10 días de tratamiento no responde, tendremos que rescatarle bien con inmunosupresores tipo ciclosporina. Recordemos que intravenosa, dado que la formulación oral de inicio no ha demostrado ser eficaz en la colitis ulcerosa, o infliximab a partir de un estudio publicado en el año 2006. Bien, una u otra opción. Si el paciente responde, perfecto, pero si el paciente no responde, entonces tendremos que recurrir a la cirugía. Recordemos que la cirugía en la colitis ulcerosa tiene que ser radical, proctocolectomía total con reservorio ileoanal, dado que no tiene ningún sentido dejar restos de colon, puesto que esta técnica es curativa de la colitis ulcerosa y no podemos estar a expensas de que el paciente tenga un nuevo brote grave o que desarrolle un tumor sobre ese remanente cólico que hubiésemos dejado. En lo que respecta a la enfermedad de Crohn, como se muestra en el siguiente esquema, tenemos una actitud muy parecida. Tendremos que tener en cuenta una serie de parámetros generales de cómo está el paciente, del número de deposiciones, fiebre, taquicardia, dolor abdominal y la existencia de manifestaciones extraintestinales. De esta forma, si el paciente lo que tiene es un brote leve, nos decantaremos por el uso de 5 aminosalicilatos. Igualmente, si no responde o de inicio es moderado, corticoides. En este caso no hay problema entre tópico o oral, dado que como la afectación es discontinua, tendremos que utilizar siempre terapéutica oral. En caso de que no responda o de inicio se trate de un brote grave, igualmente el tratamiento de elección son los corticoides por vía parenteral a dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso al día y por vía parenteral. Si responde, perfecto. Si no responde en 7 días, se convierte igualmente en córtico refractario y debemos de utilizar o bien inmunosupresores o infliximab. En este punto debemos destacar que ya existen estudios que han comparado la eficacia de infliximab frente a ciclosporina y parece ser más eficaz y más seguro el uso de infliximab. Por lo tanto, aunque no es que podamos decir que la ciclosporina no puede utilizarse, generalmente en la práctica diaria se utiliza más infliximab. Además, debemos recordar que recientemente se ha demostrado la eficacia del adalimumab
en este tipo de pacientes y por lo tanto podríamos utilizar infliximab o adalimumab en este caso, en estos pacientes. En caso de que no respondan, igualmente tendremos que recurrir a la cirugía y en este caso debemos de tener claro que la cirugía en el Crohn tiene que ser lo más conservadora posible, dado que no cura la enfermedad y que además los pacientes con Crohn tienen tendencia a recidivar la actividad inflamatoria en anastomosis quirúrgicas. Por lo tanto, si no somos estrictos y un paciente requiere varias cirugías a lo largo de su vida, puede terminar con intestino corto. En este caso en concreto, en la pregunta que se nos plantea, tenemos un paciente con enfermedad inflamatoria embarazada y tenemos que saber que los 5 aminosalicilatos son fármacos seguros durante el embarazo, que los corticoides pueden utilizarse fuera del primer trimestre del embarazo, que los inmunosupresores como es la ciatoprina pueden utilizarse durante el embarazo. Existía antes la idea de que no se podía utilizar, pero datos de seguimiento en pacientes que se habían tratado con la ciatoprina sin saber que estaban embarazadas han demostrado que es un fármaco seguro y además ante un brote grave, si no se administran, la paciente puede morir y por lo tanto el niño también va a morir. Y la cirugía, si hay que recurrir, en casos extremos habrá que realizarla durante el embarazo con un alto riesgo. Lo que tiene que quedar muy claro es que durante el embarazo no debe utilizarse metronidazol, dado que es categoría X de la FDA y por lo tanto eso es traducción de que favorece la existencia de malformaciones. Y en lo que respecta a la terapia biológica, no existen datos en los estudios post-comercialización de que favorezca la aparición de malformaciones, pero de momento en ficha técnica ni en infliximab ni en adalimumab está permitido su uso siempre que se conozca el estado de gestación de la paciente. Por lo tanto, en este caso en concreto, la opción más correcta será la opción número opción número 3, dado que la ciatoprina se utiliza generalmente por vía oral. La diferencia, un inciso en lo que respecta al tratamiento, la diferencia entre infliximab y adalimumab que creo que conviene destacar es que el infliximab es una molécula cuyo un 80% de origen humano y un 20% de origen murino, de ratón. Ello hace que puedan generarse anticuerpos anti-infliximab al ser una molécula que puede ser reconocida como extraña, y a raíz de este problema se desarrolló el adalimumab, que es un anti-TNF-alfa 100% humanizado. Adalimumab está indicado hoy día, está aprobado en ficha técnica su uso para enfermedad de Crohn, tanto en pacientes en los que no se ha utilizado nunca terapia biológica, pacientes que llamamos naïfs, en pacientes que no se han utilizado, o bien en pacientes que han perdido respuesta a infliximab. Para continuar en lo que respecta al tratamiento, en el siguiente esquema se muestra el mantenimiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. El mantenimiento intentaremos que sea con la molécula menos potente posible, por eso habitualmente se tiene tendencia a dejar a estos pacientes con 5 aminosalicilatos. En el caso en el que el paciente presente, al disminuir los corticoides y dejarle con los aminosalicilatos, más de 2 brotes en 6 meses o 3 en un año, lo que llamamos corticodependientes, habrá que introducir otro fármaco. Desde primera vuelta ya sabemos que los corticoides nunca se utilizan como terapia de mantenimiento por 2 razones. Una, por los efectos secundarios tan importantes que tienen a largo plazo: desarrollo de osteoporosis, cataratas, Cushing, etc. Y en segundo lugar, porque en los estudios en los que se utilizó como terapia de mantenimiento no demostraron que previniese la aparición de nuevos brotes. Por lo tanto, saltaríamos al siguiente escalón y como mantenimiento utilizaríamos acetoprina. A ese paciente que tiene su segundo brote, volveríamos a ponerle sus corticoides que le tocan como nuevo brote que es, pero ya iniciaríamos acetoprina, que el problema que tiene es que tarda en alcanzar su efecto pleno de 2 a 3 meses.
De esta forma, al introducir en este nuevo brote corticoides y acetoprina, y al ir bajando progresivamente cuando el paciente responde los corticoides, han pasado unos 2-3 meses y la acetoprina ya está haciendo efecto. Si a pesar de la acetoprina el paciente tiene nuevos brotes, puede valorarse el uso de infliximab o incluso en último extremo la cirugía. La pregunta que se señala, tenemos el de un paciente con una colitis ulcerosa grave, dado que observamos que tiene intenso dolor, está taquicárdico, fiebre alta, hipotenso, y además se realiza una placa simple de abdomen donde se observa gran distensión del colon. Eso nos hace sospechar un megacolon. El tratamiento del megacolon tóxico, dado que el paciente tiene datos de toxicidad grave, taquicardia, de hipotensión mantenida, gravedad clínica, el tratamiento de elección sería antibióticos y corticoides por vía parenteral, y si en 48-72 horas no responde, antes de que el paciente se perfore, colectomía, dada la elevada mortalidad que tiene en estos pacientes una perforación que puede alcanzar niveles de hasta el 40-50% de los pacientes. En este caso en concreto, la más correcta sería directamente la 2, dado que, como observamos, ya tiene aire extraluminal y por lo tanto ya está perforado el paciente, y por lo tanto no nos queda otro remedio más que recurrir a la cirugía. En esta pregunta se hace referencia a las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria. En este caso en concreto, la opción correcta es la 3. La litiasis biliar es más frecuente en el Crohn que la colitis ulcerosa. Recordemos que de las manifestaciones extraintestinales tenemos, en primer lugar, las manifestaciones cutáneas. Por un lado, el eritema nodoso, que se caracteriza porque es dependiente de la actividad de la enfermedad, aparece solo en episodios de brote clínico o de que exista actividad de la enfermedad, mientras que el pioderma gangrenosum, una gran úlcera con un fondo muy sañoso, muy fibrótico, muy feo, con un halo eritematoviolaceo alrededor, se caracteriza porque es más frecuente en la colitis ulcerosa y además es independiente de la actividad de la enfermedad. Por lo tanto, puede aparecer con o sin actividad clínica o endoscópica. Además, existen manifestaciones tipo mucositis y aftas orales, que son más frecuentes en el Crohn. Además, tenemos manifestaciones articulares. De ellas destacaremos la artritis periférica de grandes articulaciones, que es dependiente de la actividad de la enfermedad, en contraposición con la artropatía central, con la espondilitis anquilosante y sacroileitis, que son independientes de la actividad de la enfermedad. Más manifestaciones, tenemos las manifestaciones hepatobiliares. Por un lado, la colangitis esclerosante, más frecuente en la colitis ulcerosa, colangitis esclerosante, colitis ulcerosa, es más frecuente en la colitis ulcerosa y además se caracteriza por ser independiente de la actividad de la enfermedad. Contraposición, la litiasis biliar es más frecuente en el Crohn, dado que, recordemos, las sales biliares se absorben en el hilo terminal para volver al hígado en lo que se llama el círculo enteropático y volverse a utilizar. Si está el hilo terminal inflamado, no se absorben adecuadamente, por lo tanto nos quedamos sin sales biliares, el colesterol de la bilis no tiene su disolvente y por lo tanto precipita litiasis biliar. Más manifestaciones son las manifestaciones renales. Recordemos la litiasis de oxalato cálcico, que también es más frecuente habitualmente en la enfermedad de Crohn. Además, tenemos manifestaciones oftalmológicas. De las manifestaciones oftalmológicas puede presentarse cualquier cosa: conjuntivitis, blefaritis, uveitis, retinitis, iritis, etc. A recordar, tenemos la uveitis por un lado, porque es independiente de la actividad de la enfermedad, mientras que por otro tenemos el resto de manifestaciones que habitualmente son dependientes de la enfermedad. En último lugar, tenemos las manifestaciones hematológicas, que puede aparecer cualquier cosa: leucopenia, leucocitosis, trombopenia, trombocitosis, anemia, policitemia,
y en el caso en concreto de la anemia, recordemos que la macrocítica es típica del Crohn porque recordemos que el factor intrínseco y la B12 se absorben en el líquido terminal. Si este está inflamado, no se absorben adecuadamente, por lo tanto hay un déficit de B12 que puede ocasionar una anemia megaloblástica. En el resto de situaciones, tanto Crohn como colitis ulcerosa, podemos tener una anemia microcítica por ferropenia o por una anemia hemolítica asociada. Podemos tener una anemia normocítica porque tenga un origen multifactorial o una anemia macrocítica por déficit de ácido fólico, cosa que es más rara. Recordemos que volvemos a incidir en que la que es exclusiva o más frecuente, mejor dicho, del Crohn es la megaloblástica como consecuencia del déficit de B12.